y hoy es martes. Y los martes a mí me ponen contento porque vengo a charlar. Estoy próximo a hacer una charla de café, lo vamos a pensar para el año que viene. Porque, miren, acá ya tengo los libros que pueden dar cuenta de con quién estoy. Nuestro columnista de todos los martes, Nicolás Colombo. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien. El autor de Misterios de la Ciudad de La Plata. Tomo 1 y tomo 2, ¿verdad? Correcto. Me parece muy bien. Para empezar, ¿dónde los podemos encontrar? Y los libros los pueden encontrar acá en La Plata, en Librería Rayuela, en Atenea, en Don Cipriano, en Viva el Libro, en Sitio de Libros, en Liegui, en Haber, en el Pasillo Libro, bueno, cualquier cosa en el Facebook o en el Instagram de Misterios de la Ciudad de La Plata están todas las direcciones. ¿Sabes qué me comentó alguien el otro día, antes de empezar con el tema de hoy? Él dice, estaría bueno que saque un libro con los chusmeríos de la historia de la Ciudad de La Plata. Igual vos alguno dejás entrever en el tomo 1, ¿no? Hay un libro, hay un ex intendente que lo mencioné alguna vez, que es Miguel Blas Elagoski, que él, como estaba muy metido en el mundo de la política, no había trabajado varios años en el consejo antes de ser intendente, él sacó un libro, ahora no me recuerdo el título, pero también eran todos como pequeñas anécdotas curiosas de personajes de acá de La Plata que tengan que ver con la política, ¿viste? Había un libro que era sobre el Consejo Deliberante de La Plata, ¿viste? ¿Viste? Cosas, sí, imagínate, cosas graciosas del mundo de la política, y después otro era con así gente conocida, ¿viste? Que por ahí a veces le cambió el nombre porque no quería mandar al frente a más de uno, pero está bueno porque él mencionaba así particularidades de la política y de la ciudadanía. Está muy bien. Bueno, la gente te lo está pidiendo. Vamos a empezar con el tema de hoy. Hasta ahora, desde que nosotros empezamos con tu columna, la gente ha sacado como conclusiones que Dardo Rocha fue el fundador de la Ciudad de La Plata, y que los planos o la planificación de la Ciudad de La Plata han estado a cargo del ingeniero Pedro Benoit. Y hoy vos venís a decir que podría ser que eso no es tan así. No es tan así. No, estuviste todo un año casi engañándonos para venir al último programa y decir que capaz que no es tan así. No, no es tan así, pero bueno, es una historia que no está tan difundida. Sí, eso es cierto, que yo digo que nuestros grandes próceres son como Dardo Rocha y Pedro Benoit, y bueno, por ahí Carlos D'Amico, que no es tan conocido. Pero si uno va al Museo de Dardo Rocha va a ver que hay pañuelos de que se repartían en la fundación y estaban los rostros y los nombres de esas tres personas. Y a Benoit se lo reconoció por el trazado de La Plata, que siempre se adjudicó que era autoría de él, y después por un montón de planos que hizo, ¿no? Del cementerio, de la catedral, del departamento de ingenieros, o sea, varios edificios que estuvo a cargo de él. Pero, por ejemplo, la primera imagen que yo había puesto era un libro que está en el Museo Dardo Rocha, lo compró Dardo Rocha en Europa, se lo autografió y lo dedicó para Benoit. Ese libro, que es el Atlas Universal de Geografía Mundial, tiene los planos de las 40 ciudades más importantes del mundo en aquel entonces, en 1882, y lo que quería Dardo Rocha era regalárselo a Benoit para que tuviera en cuenta un montón de cuestiones urbanísticas, ¿no? Para que a la hora de diseñar La Plata no volvieran a cometer los mismos errores que habían cometido en Europa, por ejemplo, cuando hacían las calles muy angostas, las casas todas muy apretadas, que no había ventilación, no había luz solar, o sea, un montón de problemas que las urbes modernas en ese entonces ya los tenían, entonces se querían prever cuando se hiciera La Plata. Recordemos brevemente, ambos masones. Ambos masones, sí. Dardo Rocha y Benoit habían sido iniciados ambos por sus padres a la masonería en logias de la ciudad de Buenos Aires, y después cuando se funda La Plata ellos se inician también en logias de La Plata. Por ahí Dardo Rocha no tanto, pero Benoit estuvo trabajando unos años acá, ¿no? Con el tema de los planos que estaba haciendo los edificios, con la diagramación de las calles. Entonces en 1885 es uno de los fundadores, de hecho, de la Plata 80, que es una de las logias que ya hablamos varias veces. Exacto. Pero bueno, sí, la masonería siempre estuvo muy metida, y estuvo muy metida también en el diseño del trazado. Por eso alguna vez mencionamos que la escuadra, el compás, la plomada, todos esos símbolos más importantes, donde más resaltan es justamente en el trazado de La Plata. Yo me imagino una conversación no tan chabacana, pero con el mismo, digamos, contexto. Che, Pedro, mirá, yo te regalo este libro, fíjate lo que podés hacer, y bueno, ya sabés, y la simbología masón metida acá, manejate. Bueno, en ese entonces no había WhatsApp, pero si vas a los museos están las cartas que se mandaban correspondencia y le decían,
no sé, Pedro Benoit decía, che Dardo, ¿por qué no me mandás un equipo electrógeno que tengo allá en Buenos Aires porque necesito luz eléctrica para iluminar el pabellón de la Fundación de La Plata? Más o menos así. Bueno, ¿ves? Pero bueno. Ahí va. Sí, así, mándamelo en tren y por ahí tardan 3 días en llegar. Pero bueno, es más o menos eso. Y después había puesto una imagen, en realidad la segunda no es tan importante, es una imagen de Benoit, pero era para mencionar que cuando se funda La Plata... Perdón, esa es la segunda imagen. Sí, Bien. la segunda. Para mencionar que Benoit, cuando se funda La Plata, estaba a cargo del departamento de ingenieros, ¿no? Que estaba encargado de hacer todo el trazado, de ver cómo se iban a poner los servicios, no sé, las cloacas, el agua corriente, dónde se iba a emplazar la ciudad y cómo se iba a ir construyendo. Y siempre se dijo que Benoit había sido el autor del trazado de La Plata, hasta el año 2000, ¿no? En el año 2000, por ahí muchos se acuerdan que se había postulado a la ciudad para ser declarada patrimonio ante la UNESCO, ¿no? Que es algo que se está tratando de hacer ahora de vuelta. Sí. Que al final, en ese entonces, nos tuvimos que ir para atrás porque no nos iban a aprobar el proyecto. Pero bueno, en todo eso salió un señor, un ingeniero que se llamó Antonio Corrado, y este señor Antonio Corrado va al Consejo Deliberante de La Plata y presenta... ¿En qué año, perdón? En el año 2000, Ajá. hace 18 años. Presenta un expediente diciendo que se le tenía que reconocer al arquitecto Juan Martín Burgos como uno de los creadores del trazado de La Plata. Epa. O sea, y ahí los concejales empezaron a decir, pero... Se le habrán reído. Sí. O sea, acá lo tenemos a Benoit, que es el que hizo el trazado de La Plata, eso está en todos los libros de historia, y a este señor Juan Martín Burgos no lo conocemos, no nos suena, nunca hemos oído mencionar su nombre. O sea, ¿de dónde salió? Muy parecido a un capítulo casi de Los Simpsons. Pero bueno, lo que decía este señor Corrado era que Burgos lo que había hecho era, cuando el departamento de ingenieros estaba trabajando en el trazado de La Plata, él como era arquitecto hizo un trazado aparte porque no trabajaba ahí y se lo presentó en mano a Eduardo Rocha. Fue un día a la casa y le entregó una copia. Después otra copia la publicó en el Diario Nacional de Buenos Aires, Sí. que yo hace un tiempo lo consulté en Buenos Aires, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y está ahí en todos los diarios. Durante varios días seguidos, él iba publicando pequeños artículos donde explicaba todo este proyecto para la nueva capital de la provincia, que iba a ser la ciudad de La Plata. Y está todo registrado en los diarios. Y eso está registrado en los diarios y consta que Eduardo Rocha se lo entregó en mano, creo que 2 meses antes de fundarse La Plata, más o menos, cuando el departamento todavía estaba trabajando en esto. Y el proyecto de Burgos lo que tenía en cuenta era, por ejemplo, iba a tener calles ortogonales, no todas rectas, para que no haya problemas de circulación. Iba a tener diagonales también, así con formas de rombos, como acá en La Plata las diagonales menores que forman un rombo. Ajá. Y después en el cruce de esas diagonales con avenidas iba a haber espacios verdes, o sea, plazas. Muy parecido. Muy parecido, sí, al de la ciudad de La Plata. Después tenía otras consideraciones, como por ejemplo la cercanía con el río, para estar comunicados con el resto del mundo a través de los barcos. Tenía que estar en una zona de tierras fértiles para poder cultivar comida y abastecer a toda la población. También tenía que tener agua que sea bebible. Y por ahí... otra cosa era la cercanía de los edificios públicos, ¿no? Viste que acá tenemos el eje monumental, la famosa Sí. Avenida 52, que están todos los ministerios, todos los edificios públicos cercanos. Bueno, este señor Burgos también lo había tenido en cuenta, que iban a estar en el centro todos los edificios públicos. Una cosa que por ahí no se hizo en el plano de La Plata es que él había pensado hacer callejones, pequeños callejones que atravesaran las manzanas para poder pasar los servicios públicos, ¿no? El agua, el gas, la recolección de residuos, las cloacas, todo eso lo iba a hacer con pequeños callejones. Y Solo después, para servicios públicos. para servicios públicos, sí. Y después los terrenos que se iban a lotear en las manzanas tenían 20 metros de frente, que Mirá. es más o menos los metros que tienen actualmente en La Plata. Bueno, todo esto lo presentó en el diario, se lo presentó a Eduardo Rocha, pero nunca se lo reconoció como uno de los artífices. No era masón. No, parece que no. Yo nunca, hasta ahora no pude ver si la afiliación de este señor Burgos, si era masón o no. Pero bueno, así que en el año 2000 Corrado presentó esto al Consejo Deliberante y le terminó reconociendo por ordenanza como Juan Martín Burgos como uno de los creadores. No tengo número, justo no tengo el número de la ordenanza, pero bueno, se lo reconoció como uno de los creadores del trazado de La Plata, ¿no? O sea, lo que se dice es que no era una obra únicamente de Benoit, sino que era un trabajo de un montón de personas nucleadas en el departamento de ingenieros
más otras como Burgos que habían trabajado por fuera, y esta ordenanza decía que se lo tenía que reconocer y se lo tenía que homenajear en un espacio público, en una plaza de La Plata. Bueno, bien. Así que sí, desde hace 18 años estamos esperando que le hagan algún monumento A Bustos. a Burgos. A Burgos, perdón. Un busto a Burgos. Pero bueno, si te fijas, Benoit tampoco tiene una plaza Benoit, No, eso salvo es verdad. hay un espacio en el Paseo del Bosque que se llama Benoit, pero no sé si es una plaza. Sí. Mirá qué interesante, ¿no? Porque vos lo que estás diciendo es que el Consejo Deliberante aceptó a Burgos como parte del equipo de arquitectos, pero sigue siendo Benoit la cabeza. Y el proyecto que presenta Burgos en solitario es casi la ciudad de La Plata. Sí, si vos lo ves, es muy parecido. O sea, por ahí es La Plata a menor escala, pero tiene las mismas características del trazado de La Plata. Y lo que queda discernir ahora es, bueno, si ya sabemos que no fue obra de Benoit, ¿por qué siempre se dijo eso, no? ¿Por qué en todos los libros de historia vos abrís y dicen Pedro Benoit hizo el trazado, Eduardo Rocha fundó la ciudad? Bueno, siempre se dijo de la manipulación de los medios. En esos momentos los que tenían dinero como para poder escribir libros o mandar a escribir libros, era como, bueno, mirá, Claro. esta investigación la hicimos Nicolás y yo, pero bueno, el que paga soy yo, poneme a mí. Sí, bueno, en realidad era así, los que tenían plata podían publicar su propio libro o incluso un artículo en los diarios. Claro. Pero bueno, acá está la segunda parte que iba a mencionar, con la tercera imagen que traje, que tiene un poco que ver con algo que pasó unos años después de la fundación de La Plata. La tercera imagen es un edificio que no estuvo acá en La Plata, sino que estuvo en Buenos Aires, que era el Pabellón Argentino, ¿no? Este edificio que estaba ahí en Retiro, viste, la Plaza San Martín, creo que es la que está frente a Retiro, la estación de trenes. Sí. En ese lugar donde está el monumento a los caídos por Malvinas, había un pabellón todo desmontable de metal, que era el Pabellón Argentino. Y en 1889 se desmonta y se lleva en barco a París. Y se instala justo en al pie de la Torre Eiffel que se estaba inaugurando ese año, ¿no? Viste que en 1889 se cumplía el centenario de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla. Entonces se hacía una gran fiesta en Francia, en París, que era la Exposición Universal. Entonces todos los países del mundo llevaban sus propios edificios, los instalaban ahí, y durante, creo que estuvo 4 meses más o menos esta exposición, le mostraban al mundo todos sus avances, todos sus logros, todo lo que ellos tenían para mostrar. Nuestro país obviamente mostró su lado ganadero, agrícola, era lo que más teníamos, pero también queríamos mostrar al mundo La Plata, que había sido fundado 7 años antes, ¿no? Claro. Entonces lo que hicieron fue pedirle a un señor que trabajaba en el departamento de ingenieros, que era Carlos Glade, que él era agrimensor, le dijeron, bueno, si podés hacer una copia del plano de La Plata, así lo llevamos ahí, lo tenemos a los pies de la Torre Eiffel y le mostramos a todo el mundo esta nueva ciudad que hemos creado aquí en Argentina, ¿no? Entonces le piden a este señor Glade que haga una copia del trazado, pero justo Glade, como él era agrimensor, estaba en La Plata laburando con toda la diagramación de las calles, ¿viste? O sea, estaba tapado el trabajo. Él empezó a hacer este plano y no lo pudo terminar. Entonces le dijo, mire, bueno, ya se nos viene la fecha, tenemos que embarcarnos para Francia y yo no llego con este plano, digo que lo haga otra persona, que lo siga otra persona. Y ahí vamos a la última imagen, a la cuarta, que es una comparación del plano que hizo este señor Glade con el que finalmente se terminó llevando a París. Resulta que como Glade no lo podía terminar, le pidieron a la Dirección Ejecutiva de Obras que hiciera otro plano. Y este fue el que finalmente se llevó. Pero la diferencia que tiene el de Glade que estaba haciendo con el que finalmente se llevó a París es que uno no dice quién lo hizo y el otro dice proyecto del ingeniero Pedro Benoit. ¡Qué maestro! O sea, en 1889, 7 años después de la fundación de La Plata, es cuando por primera vez aparece la firma de Benoit en un plano de la ciudad. Mirá vos. Y aparentemente este es el origen de esta confusión o de por qué siempre se lo menciona a Benoit como el autor del trazado de La Plata. Pero bueno, que de confusión no tiene nada, digamos, fue una situación. No, sí, o sea, alguien tenía los planos, alguien los tenía que firmar para llevarlos, ¿no? Y le dijeron, bueno, a ver quién los firma, y bueno, que lo firme el que está a cargo del departamento, ¿no? El señor ingeniero Pedro Benoit. Entonces él puso la firma, pero fue 7 años después de que el trazado ya estaba hecho,
Y muchas veces le llama la atención a la gente que cuando Benoit muere, unos años después, que bueno, todos dan discursos. En el cementerio, Eduardo Rocha también da un discurso y ni menciona la autoría de Benoit en el trazado, no menciona que había hecho un montón de planos de edificios de la catedral, del departamento de ingenieros del cementerio, como es del asilo Marín, otros más, pero bueno, no menciona la autoría de Benoit en el trazado de la Plata. Pero eso también puede ser un poco porque se dieron cuenta del monstruo que habían creado. A ver, en el sentido que una sola persona se llevó la autoría completa de un equipo de trabajo. Aún más que Dardo Rocha. Sí, bueno, eran 40 personas trabajando en eso. Pero por eso te digo, Dardo Rocha, que fue el que le dio los recursos, que fue el que lo convocó, lo puso a cargo, queda desplazado por Pedro Benoit en esto. Sí, pero bueno, al final... Perdón, Pedro... No, sí. No, digo que al final a nuestra ciudad le dan 2 medallas de oro ahí en la Exposición Universal de París. Y hay todo un mito también que dicen que fue el mismo Benoit quien recibió las 2 medallas, según se dice, de manos de Julio Verne. Y mirá, y digamos, no se podría decir que el propio Benoit, que recibió las medallas en París, estaba recibiendo en su propia tierra, en su tierra madre. Y sí, él era, Benoit es un apellido francés y el padre de él había nacido en Francia. Así que hay toda una leyenda de los orígenes ocultos de Pedro Benoit, más que nada del padre, ¿no? Del que estuvo a cargo de La Plata. Habría que revisar, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se comenta ya desde la década del 30. El dicho dice: dicen las malas lenguas, y peor la mía que lo repite, que el padre de Peter Benoit tendría el linaje real. Sí, eso se dice, que viste, cuando fue justo la Revolución Francesa, que a los reyes, a Luis XVII y a la reina María Antonieta, los toman prisioneros, después los guillotinan ahí en la plaza, a los hijos los meten prisioneros en la Bastilla. Según la versión oficial, se enfermaron, creo que contrajeron pulmonía y murieron ahí mismo y los enterraron en Francia. Neumonía. De neumonía, sí. Pero bueno, después hay otra historia que dice que en realidad alguien los ayudó a escapar, los mantuvo ocultos a Luis XVIII, ¿no? Que era el heredero de la corona, y finalmente cuando era insostenible tenerlo en Francia porque lo estaban buscando, lo subieron a un barco y lo llevaron hasta Sudamérica, y terminó acá justo en el Río de la Plata. Y justo en la ciudad de La Plata, en De Plata. Más que interesante el tema que elegiste para finalizar con las columnas este año. Sí, no, pero, o sea, yo en el último capítulo del primer libro hablo todo sobre anécdotas así de personalidades de La Plata, y de Benoit hay un montón de cosas. De hecho, en el segundo tuve que retomar a Benoit porque me habían quedado cosas afuera por contar de él. ¿Cuáles son las 2 más llamativas para vos? Y estas que mencionamos son de las más llamativas. Otra que me llamó la atención, que la tuve que publicar, es cómo se hizo la catedral, ¿no? Porque viste que Dardo Rocha en su último día de gobierno pone la piedra fundamental de la catedral, pero no estaban los planos todavía. Y los planos de la catedral los hicieron creo que 2 años después de colocar la piedra. O sea, ponen la piedra para dejar la firma, pero no estaba el plano. Y hubo durante varios años un concurso que lo terminó ganando Benoit, pero bueno, hubo unos manejos medio turbios. Serie de irregularidades. Sí, irregularidades, y justo Benoit era el que estaba a cargo también de elegir el proyecto. Todo Benoit. Y lo terminan eligiendo él mismo. El proyecto de él, que quién sabe si era el de él realmente. Nico, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. La verdad que un gran año. ¿Querés cerrar con alguna frase, algo? ¿Alguna idea? ¿Qué nos depara el año que viene? No, yo justo ahora que estoy con un poco más de tiempo libre estoy investigando, así que siempre se siguen descubriendo cosas, y ahora está bueno aprovechar las vacaciones para leer, no, durante el año uno va comprando libros y ahora recién tengo tiempo para leerlos, así que está bueno que todos aprovechen para informarse. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Misterio de la Ciudad de La Plata, tomo 1 y tomo 2. Nicolás Colombo. Gracias, Nico, nos vemos el año que viene. Dale, nos vemos.